Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. Hoy vamos a transitar los surcos de aquello que se conoce como canción de protesta y también los surcos cascoteados por aquellos que protestan por las canciones. Well, it takes a red man to sing a very song. It takes a red man to sing a very song. I said it takes a red man to sing a very song. I'm worried now, but I won't be very long. I went across the river, I lay down to sleep. Well, I went across the river, I lay down to sleep. I went across the river and I lay down to sleep. When I woke up, I had shackles on my feet. I said it takes a red man to sing a very song. It takes a red man to sing a very song. It takes a red man to sing a very song. Right now, but I won't be very long. Well, there's 29 links of chain around my leg. There's 29 links of chain around my leg. There's 29 links of chain around my leg. On each link, an initial of my name. I said it takes a red man to sing a very song. To sing a very song. It takes a red man to sing a very song right now, but I won't be very long. I asked that judge, tell me what's gonna be my fine. I asked that judge, tell me what's gonna be my fine. I asked that judge, tell me what's gonna be my fine. 21 years on the Rocky Mountain line. I said it takes a red man to sing a very song. Takes a red man to sing a very song. It takes a red man to sing a very song right now, but I won't be very long. Well, I looked down the track, far as I could see. I looked down the track, far as I could see. I looked down the track, just as far as I could see. A little bitty hand was a waving after me. I said it takes a red man to sing a very song. Takes a red man to sing a very song. It takes a red man to sing a very song right now, but I won't be. Oh, one more time. It takes a red man to sing a very song. To sing a very song. It takes a red man to sing a very song right now, but I won't be very long. Comenzamos el programa de hoy con un músico que tal vez muchos recuerden por haber tenido su paso por la Argentina, vinculado a otro músico de protesta, o por lo menos con una beta responsiva como León Gieco. El músico es Pete Seeger, que junto con sus actuaciones
con León Gieco en el Teatro Ópera. También se editó un disco en vivo de esas presentaciones. Veamos un poco lo que nos dice Dorian Linsky en su libro 33 revoluciones por minuto, historia de la canción de protesta. Un voluminoso volumen de prácticamente 900 hojas que abarca desde Billie Holiday, Bob Dylan, Nina Simone, hasta Víctor Jara, la experiencia autoindependiente de Fela Kuti en Nigeria en 1970, llegando a músicos como U2, The Clash, Public Enemy y Green Day. Dice el autor: la expresión canción de protesta resulta problemática. Muchos artistas la contemplan como una etiqueta que los encasilla. Joan Baez, que cantó por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam, dijo una vez: odio las canciones de protesta, pero algunas se expresan de modo diáfano. Barry Maguire, que en 1965 estrenó un tema definitorio para el género, Eve of Destruction, matizó: no se trata exactamente de una canción de protesta, no es más que una canción sobre acontecimientos actuales. Poco antes de interpretar Soplando en el viento por primera vez, Bob Dylan advirtió a su público: esto no es una canción de protesta. Sin duda, varios de los cantautores incluidos aquí en este libro querrían librarse de esa etiqueta, pero mi empleo del término intenta describir, en su sentido más amplio, canciones que tratan cuestiones políticas para apoyar a las víctimas. Puede ser un encasillamiento, pero es muy amplio, está repleto de agujeros y nadie debería asustarse con él. Sin embargo, existen buenos motivos por los que el término se recibe con suspicacia. Las canciones de protesta se ven perjudicadas tanto por sus defensores incondicionales como por sus críticos más acérrimos. En tanto que los detractores desechan todo el muestrario como didáctico, tosco o simplemente aburrido, los entusiastas tienden a comportarse como si las buenas intenciones no precisaran un mínimo de calidad musical, cuando todo amante de la música sabe que la gente hace malos discos por razones encomiables y buenos discos por razones deleznables. El propósito de este libro consiste ante todo en tratar las canciones de protesta como una forma de música popular. Hasta aquí parte del prólogo de Linsky. Y queremos aportar desde lo musical en este programa las ediciones editadas por Trova bajo licencia del sello Folkways Records. El material que acabamos de escuchar de Pete Seeger pertenece al disco Pete Seeger en vivo en el Village Gate, acompañado por los músicos de blues Memphis Slims y Willie Dixon, editado por Folkways Records en su versión original en el año 1960 y por el sello Trova aproximadamente en el año 66 o 67, por ser esta una de las primeras licencias que compró Trova para iniciar su sello discográfico, hasta que empiece a editar material de producción propia. Considerar la canción de protesta como un género musical
tiene sus bemoles y sus sostenidos. Tal vez podríamos recordar al músico y compositor uruguayo Jaime Ross, que directamente detestaba las canciones de protesta. Coincidía un poco con la crítica que leímos anteriormente, le parecían musicalmente mal hechas, y lo que más le molestaba a Jaime Ross era lo efímero de la canción. Cuando el conflicto pasaba, la canción se perdía. Tal vez esto sea también una perspectiva que tomó Alfredo Zitarrosa, en el mismo sentido, pero con otro resultado. Zitarrosa se negó sistemáticamente a cantar o volver a grabar Adagio en mi país a partir de que Uruguay volvió a la democracia, más allá del signo político del gobierno de turno. Tal vez lo que esté pasando es que haya un uso político de la canción. Y esto sucede también, si lo podemos pensar, con el género musical como arte. En determinado momento la música tuvo un uso artístico. En algún programa pasado hemos hecho la referencia a que las partituras de Bach se utilizaban para envolver quesos, porque esa era la figura del músico en ese momento, casi un poco menos en el escalafón de la corte que un cocinero. Pocos recordarán hoy los motivos de un tema de los fabulosos Cadillac, el tema Yo te avisé, incluido en su LP Besos y Vasos. O la frase pelado, sos un pelado botón, para muchos de nosotros quedará como recuerdo en un mensaje directo a Rodríguez, aquel integrante, Jesús Rodríguez, del gabinete de la primavera alfonsenista, cuando en un evento que intentaba organizar el Partido Radical, invitó a los fabulosos Cadillac a cantar o a hacer su repertorio. Y Vicentico le respondió que él no se sentaba a la mesa con alguien que había firmado las leyes de punto final. Veamos un poco la historia de Pete Seeger. Si bien es conocida, Pete Seeger formó parte del Partido Comunista Norteamericano, lo que le valió en los años 50 una persecución muy marcada a partir del macartismo con su comité de actividades norteamericanas. Leamos un poco el libro de Dorian Lynskey referido al capítulo dedicado a Pete Seeger, o más precisamente a la canción conocida acá como Venceremos. Para cuando Pete Seeger se topó por primera vez con We Shall Overcome, Venceremos, en una visita a la High School Highlander, una escuela considerada en los mediados de los años 50 como izquierdista, la canción ya tenía un largo recorrido. La melodía se remontaba a la Europa del siglo XVIII y, al igual que muchas otras, cruzó el Atlántico y se empapó de la tierra en las plantaciones sureñas, donde pasó a convertirme Todo es nuestro derecho. Tras pasar por iglesias baptistas y metodistas y adoptar su contenido a la canción gospel,
We Will Overcome Someday, se quedó simplemente en I Will Overcome. En octubre de 1945, Lucille Simmons, miembro del coro baptista del local, la convirtió en una proclama de los huelguistas negros de la fábrica American Tobacco en Charleston, Carolina del Sur. I, del título, pasó a ser We, y el sindicato pasó a encarar al señor. I'll be buried in my grave.
que acabamos de escuchar es una grabación editada por el sello Folkways Records y editada también por el sello Trova bajo licencia de este mismo disco. Se trata de Selma, Alabama, Canciones de Libertad. Este disco forma parte del amplio catálogo del sello Folkways, en gran parte también publicado por el sello Trova. Un sello que destinaba, a partir de las intenciones de su propio creador, Moses Ash, a grabar músicas que no eran tenidas en cuenta, o situaciones particulares de las ciudades. Por ejemplo, tiene un disco de sonido ambiente de las calles de Nueva York en los años 50. Y este disco da cuenta de las movilizaciones producidas en 1965 desde la ciudad de Selma, en el estado de Alabama, a la capital del estado, la ciudad de Montgomery. Los manifestantes debían cruzar un puente para llegar a la capital, y en las primeras dos oportunidades fueron reprimidos a balazos y a punta de bayoneta por la policía. Reclamaban, entre otras cosas, el asesinato de un adolescente negro y además el derecho a voto para el pueblo afroamericano. Si bien en el estado de Alabama esto era ley desde 1964, el poder racista blanco impedía de mil y una formas el voto de los negros. Esta grabación que escuchamos pertenece a la tercera y última marcha en la que finalmente pudieron llegar a la capital del estado, una marcha encabezada por Martin Luther King. Y la grabación en vivo fue tomada por un guardia de seguridad que tenía como misión registrar todo lo que hacían los manifestantes. Leamos un poco más sobre Pete Seeger. En agosto de 1955, Seeger estaba construyendo un corral en su finca recién comprada, cuando un coche negro estacionó en la tranquera y se bajó un hombre que le entregó un sobre. Había sido citado para comparecer bajo el Comité de Actividades Antiamericanas. Y tenía tres posibles opciones: cooperar, como muchos lo hicieron, acogerse a la quinta enmienda y guardar silencio, o desafiar el derecho del comité a interrogarlo, basándose en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La misma estrategia arriesgada que habían tomado los famosos 10 de Hollywood, que terminaron 7 años en la cárcel. Durante su viaje a Nueva York para comparecer ante el comité, Seeger se convirtió en testigo desafecto, respondiendo escuetamente y repreguntando a los interrogadores, con la amenaza de sacar su banjo y ponerse a tocar, como si pudiera calmar su acoso con la música. Quería mostrarles por qué sus canciones se vinculaban con las luchas por la libertad en Norteamérica, pasadas y presentes, en su modalidad de patriotismo, y no, como aducían ellos, como propaganda soviética. Volvió a su casa, sabedor de que iba a pagar muy caro por sus principios, y a corto plazo su carrera
dando conciertos y grabando, había terminado. Y a lo largo se cernían sobre él un proceso de desacato frente al Congreso, cuantiosas costas por el proceso jurídico, una posible bancarrota y quizás la cárcel. De esa situación lo rescató el creador del sello Folkways, Moses Ash, que lo alentó a canalizar toda su energía creativa en un intento de continuar grabando aquella música folclórica que era absolutamente desconocida y despreciada por esos años en Norteamérica. Las protestas desde las letras musicales o su temática también pueden verse para un artista como cierta opresión que se siente sobre un género musical particular. Esto que parece un ensayo de conservatorio, pensemos que un revolucionario como Piazzolla fue acusado de asesino del tango, no solo desde los medios radiales, sino que las presentaciones de Piazzolla no pocas veces terminaban en una batalla campal en la vereda entre los críticos de Piazzolla y sus defensores. Si hoy, por ejemplo, leemos que en un teatro el público terminó también tirando butacas, llevando la pelea a la calle y retándose a duelo, las barras a favor y las barras en contra, podríamos pensar en un concierto de música que propende a ese tipo de violencias o, por ejemplo, policías contra el público. Pero en realidad esto sucedió en un teatro en Francia, en los Campos Elíseos, en 1913. El estreno de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, con la coreografía para ballet de Nijinsky, terminó en una feroz batalla campal entre el público, al punto que Nijinsky y Stravinsky tuvieron que salir escoltados por sus seguidores por la puerta trasera. Llevar esto de forzar un género por agotamiento o porque hay que escarbar un poco más, tal vez se pueda ver en el jazz. El bebop no es otra cosa también de forzar un género, pero también tiene un componente de reivindicación afroamericana. Miles Davis lo haría en la década del 50, introduciendo el jazz modal. Y los músicos negros, post-bebop y post-hard bop, ya en una beta más política y comercial, despuntaron su lucha y sus reclamos a partir del free jazz. Leamos un poco un músico que para algunos es revolucionario, para otros fue un loco y para muchos un incomprendido, que tampoco se esmeraron mucho por entenderlos. Dice este músico: un día me encontré con un artículo en la revista Look, donde se hablaba de lo bueno que era una disquería del propietario Sam Goody. El autor de aquel texto decía que allí, en la disquería de Goody, vendían de todo. Y ponía como ejemplo que habían llegado incluso a vender un disco llamado Ionización. El artículo seguía diciendo algo así como que este es un disco
en el que no hay nada más que una batería, una disonancia, y es horrible. Es la peor música del mundo. Entonces a mí se me ocurrió que esto tendría que ser para mí. Esto es lo mío. Me puse a pensar dónde podría conseguir ese disco, porque yo vivía en El Cajón, California, un pueblo que parecía de vaqueros, cerca de San Diego. Había otro pueblo llamado La Mesa, situado justo al otro lado de la colina, y que estaba a un nivel ligeramente superior. Por lo menos tenían una disquería. Pasado un tiempo me quedé a dormir en la casa de un amigo que vivía precisamente en La Mesa, y terminamos visitando esa disquería de Goody, que tenía simples de rhythm and blues en oferta. Después de revolver las estanterías y apropiarme de algunos discos, me fui a la caja a pagar y por casualidad le eché un vistazo al cajón de las ofertas. Me fijé en la tapa de un disco, en blanco y negro. Había un tipo con una pinta muy extraña, el pelo todo encrespado, gris entrecano, y parecía un científico loco. Me encantó que por fin un científico loco hubiera grabado un disco, así que lo agarré y tenía conmigo el disco Ionización. El autor del texto del artículo de la revista Look no lo había explicado muy bien. El título correcto era La obra completa de Edgar Varese, volumen 1, y contenía Ionización, entre otras piezas, y estaba publicado en un oscuro sello denominado EMS, con el número catálogo 401. Dejé los discos de Rhythm and Blues y busqué en mi bolsillo para ver cuánta plata tenía, y apenas llegaba a $3.75. Era la primera vez que me compraba un álbum, porque sabía que debían ser caros porque solo los compraba la gente grande. Le pregunté al dependiente de la disquería cuánto costaba el disco de LMS 401. Y me dice, ¿ese gris que hay en la caja? Sí, me dijo, $5.95. Llevaba casi un año buscando ese disco y no me pensaba rendir. Le dije que tenía $3.75. El tipo lo pensó por un momento y me dijo, este es el disco que usamos para mostrar a los clientes el sonido hi-fi y nadie compra un disco usado. Si tenés tanto interés por este disco, te lo dejo en $3.75. Tenía muchas ganas de escucharlo. En casa teníamos un auténtico tocadisco de baja fidelidad, un Decca. Era una pequeña caja de madera de unos 10 centímetros de alto, que se apoyaba sobre unas mesitas de patas bajas de metal, y el altavoz estaba colocado abajo. Y con uno de esos antiguos brazos del tocadisco que había que mover para que el disco arrancara y luego apoyarlo en el surco. El tocadisco tenía todas las velocidades, pero nunca nadie lo había puesto en 33 revoluciones por minuto. Estaba en un rincón de la salita donde mi mamá planchaba la ropa. Al comprarlo, nos habían regalado el disco de El Pequeño Zapatero, de un grupo del sello Mercury, que tenía un cantante blanco de mediana edad. Se lo ponía cuando planchaba, de manera que ese era el único lugar de la casa donde podía escuchar el nuevo disco de Varese. Subí el volumen al máximo para poder sacarle al tocadisco mayor fidelidad y puse con mucho cuidado la púa sobre el surco. Al principio del espiral que daba la introducción de Ionización. Mi madre era una mujer muy católica, a la que le gustaba ver los partidos de béisbol, y cuando escuchó lo que salía de aquel pequeño parlante situado debajo del tocadisco, pensó que yo estaba definitivamente mal de la cabeza. En el disco se oían sirenas, tambores, el rejuido de un león y todo tipo de sonidos extraños.
me prohibió volver a ponerlo en la salita. Y yo le dije que a mí me parecía una maravilla y que quería escucharlo sin parar. Mi madre jamás volvió a escuchar El pequeño zapatero. Me quedé con el tocadiscos y puse el disco MS-401 una y otra vez, analizando con detalle toda la información que venía en el disco. Y aunque no entendía los términos musicales, me los memoricé. En el instituto, cuando llevaba a mis compañeros a casa, los obligaba a escuchar el disco de Varese, porque para mí era una prueba de fuego para evaluar su inteligencia. Ellos pensaban igual que mi mamá, que me faltaba un tornillo. Cuando cumplí 15 años, mi madre me dijo que me iba a hacer un regalo de $5. Era mucho dinero para esas épocas. Y me preguntó qué quería. Le dije, bueno, en vez de comprarme algo, quiero una llamada de larga distancia para hablar con Edgar Varese. Así comienza una parte importante y definitiva en la carrera de este adolescente que gastó sus $3.75 para el disco Ionización de Edgar Varese. Un disco que durante toda su carrera y una obra para el músico al que estamos mencionando, que es ni más ni menos que Frank Zappa, fue la música que le cambió la vida. Al igual que las series de Folkways, este disco también fue editado por el sello Trova en aquellos lejanos años 60, una rareza para la época. Escuchemos entonces la edición del sello Trova del tema Ionización de Edgar Varese para deleite de Frank Zappa, en donde lo esté escuchando en este momento.
La tarea de Moses Ash desde su sello Folkways Records cobraría un impulso casi definitorio a partir de la adquisición del catálogo o parte de su discoteca de un bohemio, músico, diseñador gráfico, precoz cineasta, llamado Harry Smith. Harry Smith había ganado la beca Guggenheim y se dirigió desde su California natal a Nueva York para escuchar a Thelonious Monk a principios de los años 50. Cuando la plata de la beca se agotó por completo, decidió vender parte de su colección en discos de pasta 78 revoluciones por minuto a Moses Ash. Pero la contrapropuesta del dueño de Folkways fue absolutamente sorpresiva. Le dijo que traiga todo su material, que disponga en los estudios de una oficina. Le asignó un ingeniero de sonido y un asistente, que sería ni más ni menos que Peter Bartok, el hijo del músico y descubridor e impulsador de la música magiar, Bela Bartok. El material que proveyó Harry Smith para el sello Folkways originó en una serie de 3 vinilos dobles denominada Antología de la Música Folclórica Estadounidense, y es casi la piedra angular para el nuevo resurgimiento de ese folk norteamericano olvidado y perdido. Su influencia atravesaría toda la década del 60, del 70, llegaría hasta nuestros días, material de consulta para varias universidades, al punto que al momento de editarse solo se vendieron 50 copias, 47 de las cuales fueron compradas por bibliotecas y universidades. La búsqueda de Folkways puede verse también similar al emprendimiento que produjo Alfredo Radosinski en su sello Trova. Si bien tal vez con otras expectativas, viviendo otra realidad de la Argentina de los años 60, Trova se dedicó no tanto al rescate. No hay muchas series, digamos, de lo que hoy se conoce como etnomusicología de Trova o en Trova, pero sí darle la oportunidad a músicos que no la tenían. Y recordemos nuestro primer programa de Trova, donde y describimos un poco la historia del porqué, la voluntad de Alfredo Radosinski de hacer un sello musical. Y era porque él descubrió que la música que a él le gustaba, nadie la editaba. Entonces creó el sello Trova para editar la música que a él le gustaba. Y además darle la oportunidad a músicos nuevos o consagrados que no la tenían. Tal es el caso del Mono Villegas, que grabó 7 LPs en el sello Trova, el debut discográfico de Lelutier, los experimentos de Piazzolla con María de Buenos Aires, Adiós Nonino, Pulsación. Mucha gente del folclore ignorada y que tuvo su espacio en Trova. El inicio de los grupos corales como Opus 4, el Cuarteto Supay. Cerramos el programa de hoy, tal vez volviendo un poco al inicio, aquella canción de protesta que también en su momento Trova editó desde su producción propia. La primera edición, grabación en vivo de Hombres de Hierro de León Gieco,
se produce para un disco de trova, el Acusticazo. Y Pedro y Pablo graban la emblemática Marcha de la Bronca para su disco Conesa, editado por Trova, luego de haber sido rechazado en el sello RCA. Si la música da, o de protesta, pretende dar testimonio de la crisis o de la represión del momento, es de referencia habitual que la protesta ya estaba en el tango. Repasemos la letra del tango Aquafuerte. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un poco más de pan. Continúa la letra diciendo las madres que sufren, los niños que vagan sin techo y sin pan. Este tango, compuesto por Marambio Catán en la letra y Petorossi en la música, fue creado en Italia en el año 1931. Y tal vez la extrañeza de la situación es que sufrió ya inmediatamente de ser escrito la primer censura, no desde las autoridades argentinas, sino de las italianas, bajo la dirección en Italia de Benito Mussolini. Se le criticaba la crudeza de la letra y la censura pasaba porque en Italia esas cosas no sucedían. El tango describe la situación de un cabaret en Milán y pudo ser publicado solo a condición de que bajo su título se añade la descripción tango argentino, como dando a entender que estas cosas solo pasaban en la Argentina y no en la Italia fascista de 1930. Cerramos el programa de hoy con el intérprete que todo programa de música en algún momento de su existencia debe tener. El maestro Carlos Gardel, cantando precisamente Aquaforte, en una grabación del año 1932. Nos estamos escuchando el próximo martes, si ustedes así lo disponen, agradeciendo a Radio Carpincho, a Sergio Albino en la operación técnica, y los dejamos con El Mudo. Pasen bien. Medianoche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta en los que viven al ritmo de un botán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan.
vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.